Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy, como lo ven en el título, tenemos un vídeo cargadísimo de sentimientos, de emociones a flor de piel y, bueno, de lagrimitas también. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que sigue dando de qué hablar, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y más concretamente, de la reacción de la abuela de Hande, que es simplemente imperdible. Así es, mis chismosos, hoy vamos a analizar a fondo un vídeo que se ha viralizado en redes sociales, donde vemos a la abuela de Hande hablando sobre Kerem. Y créanme, sus palabras son tan conmovedoras que es imposible no sentir un nudo en la garganta. Antes de sumergirnos de lleno en este drama, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traemos todo lo último del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Hande y Kerem, que nació en los sets de grabación de la exitosa serie Sen Kalkam, fue un verdadero cuento de hadas para muchos. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans de todo el mundo se enamoraron de su romance y los bautizaron cariñosamente como Anker. Fue una relación pública, llena de momentos adorables, viajes juntos, declaraciones de amor. En fin, todo lo que uno esperaría de una pareja de celebridades. Cada publicación en redes sociales se convertía en un evento global, cada mirada cómplice era analizada al milímetro. Su amor parecía trascender la pantalla y convertirse en una realidad palpable, un faro de esperanza para muchos que creían en el amor verdadero. Recuerdo como si fuera ayer la emoción que sentí al ver las primeras fotos de ellos juntos fuera del set. Los paparazzi no daban abasto siguiéndolos por Estambul, intentando capturar cada momento íntimo. Y ellos, lejos de esconderse, parecían disfrutar de la atención, compartiendo con sus fans pequeños fragmentos de su vida en pareja. Desde cenas románticas en la playa hasta escapadas a la nieve, todo era documentado y compartido, creando una conexión aún más fuerte con su legión de seguidores. Pero como todos sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular, hasta que finalmente se confirmó la triste noticia. La separación de Hande y Kerem fue un golpe duro para sus fans, que todavía añoran su regreso. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, el cariño que se profesaban mutuamente sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. La noticia de la ruptura llegó como un balde de agua fría. Los fans se negaban a creerlo, buscando desesperadamente alguna señal de que todo era un malentendido. Se crearon miles de teorías, desde presiones de la industria hasta incompatibilidad de agendas, pero la verdad es que solo ellos saben los verdaderos motivos detrás de la separación. El silencio posterior, la falta de declaraciones públicas, solo sirvió para alimentar aún más la incertidumbre y la especulación. Y es que, mis chismosos, cuando una relación se vive tan intensamente bajo el escrutinio público, la ruptura se convierte en un evento de interés global. Cada paso que dan, cada persona con la que se les ve, es analizado y diseccionado en busca de pistas sobre su estado emocional y la posibilidad de una reconciliación. Es una presión enorme la que tienen que soportar, y es por eso que debemos recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sentimientos y emociones que merecen ser respetados. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la abuela de Hande? Bueno, resulta que en una reciente entrevista, le preguntaron a la abuela de Hande sobre Kerem, y su respuesta ha dejado a todos con el corazón en la mano. En el vídeo que se ha viralizado, vemos a la abuela sentada en un sillón, con una expresión serena pero también nostálgica. Cuando le mencionan el nombre de Kerem, sus ojos se llenan de lágrimas y su voz se quiebra. La imagen de la abuela, una figura de sabiduría y cariño, con la mirada perdida y la voz entrecortada, es lo que ha conmovido a tantos. Su vulnerabilidad y sinceridad son palpables, transmitiendo el profundo afecto que sentía por Kerem y el dolor que le causó la separación. Kerem, dice la abuela, con la voz temblorosa. Era un muchacho muy bueno. Muy respetuoso, muy cariñoso con Hande y con toda la familia. Lo queríamos mucho. Y aquí es donde la cosa se pone realmente emotiva. La abuela continúa hablando de Kerem, recordando los momentos que compartieron juntos, las risas, las cenas familiares, los viajes. Dice que Kerem siempre fue muy atento con ella, que la cuidaba mucho y que siempre se preocupaba por su bienestar. Los detalles que comparte la abuela pintan un retrato de Kerem como un miembro más de la familia,
alguien que se integró completamente en su dinámica y que dejó una huella imborrable en sus corazones. Recuerda anécdotas específicas, como la vez que Kerem la ayudó a subir las escaleras cargando sus bolsas del mercado, o cuando la llevó a un médico especialista cuando se sentía mal. Pequeños gestos que demuestran la genuina bondad y el cariño que sentía por ella. Era como un nieto para mí, confiesa la abuela, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo extrañamos mucho. Ande también lo extraña, aunque no lo diga. Estas palabras de la abuela de Ande han causado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans de Anker han interpretado sus declaraciones como una confirmación de que Ande todavía siente algo por Kerem, y que la ruptura fue más dolorosa de lo que aparenta. La frase Ande también lo extraña, aunque no lo diga, ha sido repetida y compartida miles de veces, convirtiéndose en un grito de esperanza para aquellos que anhelan la reconciliación. Los fans interpretan estas palabras como una señal de que el amor entre Ande y Kerem sigue vivo, latente bajo la superficie, esperando la oportunidad de resurgir. Otros, por su parte, consideran que la abuela simplemente está expresando el cariño que sentía por Kerem como miembro de la familia, independientemente de lo que haya sucedido entre él y Ande. Es una visión más realista y pragmática, que reconoce la complejidad de las relaciones y la importancia de mantener el respeto y el cariño incluso después de una ruptura. Argumentan que la abuela, en su sabiduría, simplemente está recordando los buenos momentos y expresando su tristeza por la pérdida de una persona que significó mucho para ella y su familia. Lo cierto es que las palabras de la abuela son muy emotivas y nos recuerdan que, detrás de las cámaras y de los flashes, hay personas reales con sentimientos reales. Nos recuerdan que las celebridades también son seres humanos, con familias, amigos y corazones que pueden ser heridos. La exposición mediática a la que están sometidas a menudo nos hace olvidar esta realidad, y es por eso que es tan importante recordar que sus vidas son mucho más complejas de lo que vemos en las revistas y en la televisión. Es importante recordar que las relaciones, especialmente las relaciones públicas, son complejas y que a menudo hay muchos factores en juego que no conocemos. Es fácil juzgar desde fuera, pero es fundamental tener empatía y respetar las decisiones de las personas involucradas. No sabemos qué presiones enfrentaron, qué sacrificios tuvieron que hacer, qué desafíos tuvieron que superar. Juzgar sin conocer la historia completa es injusto y puede ser muy dañino. En el vídeo viral, también se puede observar la reacción de Ande al escuchar las palabras de su abuela. Aunque no se ve directamente su rostro, se puede apreciar que está visiblemente emocionada. Algunos aseguran que se le escapó una lágrima al escuchar a su abuela hablar con tanto cariño de Kerem. Esta reacción de Ande, aunque sutil, ha alimentado aún más las esperanzas de los fans de Anker, que sueñan con una posible reconciliación. La interpretación de la reacción de Ande es subjetiva y está sujeta a diferentes puntos de vista. Algunos ven en su emoción una confirmación de sus sentimientos por Kerem, mientras que otros la interpretan como una simple muestra de cariño y respeto por la abuela y por los recuerdos compartidos. Lo cierto es que independientemente de la interpretación, la reacción de Ande es un recordatorio de la profunda conexión que existió entre ella y Kerem, y del impacto que su relación tuvo en su vida y en la de su familia. Pero, ¿es posible una reconciliación entre Ande y Kerem? Es una pregunta que muchos se hacen, pero la respuesta es incierta. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han trabajado en nuevos proyectos y se les ha relacionado con otras personas. Sin embargo, el cariño que se profesaban mutuamente era tan evidente que muchos creen que todavía existe una chispa entre ellos. La posibilidad de una reconciliación es un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans analizan cada interacción, cada declaración, en busca de pistas que puedan indicar un posible acercamiento. Se crean grupos de apoyo, se organizan campañas en redes sociales, y se escriben miles de mensajes pidiendo a Ande y Kerem que se den una segunda oportunidad. Lo que está claro es que la relación entre Ande y Kerem dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y las palabras de la abuela de Ande son una prueba de ello. Son un testimonio del cariño que existió entre ellos y de la tristeza que causó su separación. Las palabras de la abuela son un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es un sentimiento poderoso y duradero. Son un testimonio de la importancia de la familia, de la amistad y del cariño genuino. Son un mensaje de esperanza para aquellos que creen en el amor verdadero y en la posibilidad de superar cualquier obstáculo. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes, mis chismosos? ¿Creen que Ande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Y no olviden que este es solo un vídeo de análisis y opinión, basado en la información que circula en redes sociales y en los medios de comunicación. No tenemos información privilegiada ni pretendemos saber lo que realmente sucede en la vida de Andy y Kerem. Recuerden que es importante ser respetuosos y considerados al expresar sus opiniones, evitando caer en la especulación y el juicio sin fundamento. En resumen, el vídeo de la abuela de Andy hablando sobre Kerem es un testimonio conmovedor del cariño que existió entre ellos y de la tristeza que causó su separación. Sus palabras han tocado el corazón de muchos fans de Anker, que todavía sueñan con una posible reconciliación. La reacción de Andy al escuchar a su abuela también ha alimentado estas esperanzas. Aunque el futuro es incierto, lo que está claro es que la relación entre Andy y Kerem dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Su historia, llena de amor, pasión y drama, seguirá siendo recordada y analizada durante mucho tiempo. Y bien, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión sobre este tema. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Además, me encantaría saber qué otros temas les gustaría que tratemos en el canal. ¿Quieren más noticias sobre Ander Erçel? ¿Les gustaría que habláramos de Kerem Bürsin? ¿O tal vez prefieren que nos enfoquemos en otras series turcas? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. También, ¿qué les parece si la próxima semana analizamos la evolución de las carreras de Andy y Kerem después de la separación? O quizás exploramos los rumores sobre sus nuevas relaciones. Las posibilidades son infinitas. Y ahora sí, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Besos.